preguntas, haciendo sus notas y pues todo el mundo aprendiendo lo que es la verdad de la palabra de nuestro Dios, los atributos de nuestro Padre Celestial según la Biblia. Y oiga, pues solamente esto es a través de un panorama bíblico donde podemos ver toda la información completa de lo que Él está hablando a nuestras vidas, lo que habla en su palabra, y pues realmente se está dando a conocer a nosotros, y eso es para nosotros algo maravilloso, increíble, porque realmente le estamos conociendo como Él realmente es y como Él quiere que nosotros le conozcamos, porque en el conocimiento está la verdad, y en esta verdad es la que nos lleva a la vida eterna. Y dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y cuando esa verdad viene a nuestras vidas, es lo que va haciendo ese cambio, esa transformación dentro de nosotros. Y entonces podemos ver que nuestras vidas empiezan a tener un cambio. Algo que anhelábamos anteriormente, pero que no podíamos como accesar a ello y que decíamos, pero ¿por qué si oramos? ¿Por qué si hacemos todas las cosas? Están pasando estas cosas en mi vida, en mi casa, en mi familia, en tantas cosas, en todas las áreas de nuestra vida. Pero sin embargo, conforme le vamos conociendo, se va quitando el velo y eso hace que le conozcamos como realmente Él es, como debemos de conocerlo y vivirlo, lo que Él pide que lo hagamos como Él desea. Y entonces vemos ese cambio, esa transformación paulatina, pero constante y vigente en nuestras vidas. Así que yo los invito esta tarde a todos ustedes, saque su Biblia, saque su cuaderno de apuntes, su pluma, lápiz, lo que usted quiera. Pero de verdad, esto es cosa seria. Que si realmente usted se cansó ya de vivir como está viviendo, de que no hay un cambio en su vida y las cosas siguen igual o peor, algo tiene que hacer. ¿Y sabe qué es? Escudriñar la palabra. Y si algo de estos temas no le queda a usted por 100% bien entendido, bien explicado, haga sus preguntas. Que si tenemos que retomarlo y volver hacia atrás en algún punto, pues lo vamos a hacer. Pero vaya al día con esta explicación de esta palabra, porque solamente la verdad nos hará libres. Y todo está en el conocimiento de aquel que hace la voluntad del Padre Celestial. Ese verá la gloria de Dios, estará y entrará en el reino de Dios. Así que muy buenas tardes, hermana, Dios le bendiga. Amén, hermana. ¿Cómo estamos? Pues muy bendecidos en este Amén. día, hermana. Muy contentos porque hemos agarrado poquita agua. Por todo, desde esta mañana me levantaba yo esta mañana y decía, gloria al Señor. O sea, llovió. Oía que estaba cayendo el agüita, dije yo, que se oye afuera y que salgo para afuera a las 6:30 de la mañana. Y estaba lloviendo y tomé unas fotitos allí y dije yo, wow, por si en caso de que nomás esto sea. No, parece que todo el día subió, ha seguido así, ¿verdad? Ahorita fue cuando ya se medio paró un poquito más, pero pues bendecidos, ¿verdad? Porque sabemos que en estos parte del mundo un poco desierto, vivimos en el desierto, pero muy bendecidos en este día que nos han dado bastantita agua. Bastante lluvia, no, de mi Padre Dios. Así es, así que todo el mundo, pues, verdad, regocijándole, dándole gracias al Señor que en su misericordia nos ha enviado la lluvia. Amén. Como decía usted, esta es una región árida, donde el desierto aquí es lo que impera y que raras veces llueve. Así que le damos gracias al Señor por esa bendición tan grande. Hermano, buenas tardes, Dios le bendiga, ¿cómo estamos? Dios le bendiga a mi hermana Jolie, Dios le bendiga a mi esposa que nos acompaña como en todos los martes, los jueves, es la traductora oficial, también está haciendo un esfuerzo tremendo para poder traducir. Un saludo cordial a toda la iglesia del Cordero de Dios, del Señor Jesús, acá en la ciudad de Monahans, en la ciudad de Kermit, Odessa, Midland, Forest Acton, Pecos, Carlsbad, Nuevo México y aún en El Paso. En México nos están escuchando. Un saludo cordial a toda la iglesia en Latinoamérica que nos ve por todas las redes sociales, por todo lo que es el Facebook Live. Aún en Europa nos sintonizan, nos escuchan. Dios les bendiga, Dios les guarde y espero que esta tarde saquen su libreta para tomar notas, saquen su bolígrafo, saquen su Biblia en especial para que puedan comprobar lo que estamos hablando, que es la verdad pura. Amén. Cristo dijo, o el Señor dijo algo importante. Conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Dilo en inglés. You will know the truth and the truth will set you free. San Juan 8:32. John
32. Entonces vamos a dejar claro para algunas personas de carácter inescrupuloso. We're going to leave this clear for some people that have a De las personas que les gusta hablar lo que no es. For the people that like to speak the things that are not. Y quiero aclararle a todos, somos cristianos. And I want to clarify to everyone, we are Christians. No estamos hablando un evangelio nuevo. We are not speaking a different gospel. No estamos cambiando la doctrina. Or changing the doctrine. Estamos mirando la palabra de Dios. We are looking or seeking the Word of God. Y estudiando en ella, buscando la verdad. And studying and seeking the truth. Entonces, estas verdades bíblicas, so this biblical truth chocan contra las creencias religiosas de la gente. They crash with the people's religious beliefs. Porque han sido enseñados erróneamente en el pensamiento de su líder y no en la palabra de Dios. Because they have been taught in the thought of their leader and not correctly in what the word says. Voy a poner un ejemplo claro que hoy está dando la vuelta al mundo entero por el TikTok, por el Facebook Live. I'm going to set an example of something that is going around the whole world through TikTok and Facebook Live. And Facebook Live. A nivel cristiano. On a Christian level. Me voy a guardar los nombres. I'm going to reserve the names. Pero en Perú, but in Peru, hay una joven que es evangelista. There is a young lady, she's an evangelist. Y adquirió un reconocimiento a nivel mundial por la forma en que predica. She has acquired a recognition because of the way that she preaches. O sea, son de estas personas que centran su mensaje en una religiosidad tremenda. This is a person that is centered in that religiosity. Muy fuerte. Very strong religiosity. Son de estas personas que a todo lo que ellos piensan le dicen que es pecado. This is the type of people that everything they can think of and they can call it a sin. Y son de los que en sus mensajes a quienes practican lo que ellos contradicen, los mandan al infierno. And these are the people that preach what is contrary to what they're preaching, and they send the world to hell. Y les dicen que son hijos de Satanás. And they say that they are children of Satan. Porque no actúan de acuerdo a su pensamiento y no la Biblia. Because they're not acting according to their thoughts and not the Bible. Fíjese, yo creo que no fue un año y está grabado su predicación. I don't think it's been a year from this preaching that she was preaching. Donde ella personalmente en la iglesia donde ella predica. Where she personally preached that preaching. Muy claro dijo que las mujeres que se planchaban el cabello, o sea, las que se arreglan el cabello, que se lo alisan. She said it very clearly that the people that iron their hair. Y fue muy clara en decir que las mujeres que se ponen, no sé cómo lo llaman acá, rulos, que para hacerse ondulaciones en el cabello. And she was very clear when she said that the women that curl their hair, según ella, eran hijas de Satanás y se iban para el infierno. Está muy claro en el video. According to her, she's saying that the ones that do that are children of Satan and that they're going to hell. Y no pasó mucho tiempo en que ella celebró su matrimonio. It wasn't too long after she celebrated her wedding. Y para sorpresa de todos, en TikTok le están mostrando cómo predicó eso y ahora cómo llegó al altar con su cabello arreglado, planchado, después de que había dicho que eran hijas de Satanás que se iban para el infierno. To everyone's surprise, she had preached that before,
And not too long ago, she gave that preaching. And now that she got married, she curled her hair, and now they're really hitting her hard on social media. ¿Qué quiero explicar con este ejemplo? What do I want to explain with this example? Que si la iglesia no vuelve a la palabra de Dios, That if the church does not go back to the word of the Lord, hacer los panoramas o estudios serios y verdaderos de las doctrinas, and do this biblical panoramics from the true gospel and the true doctrines, va a seguir viviendo, vistiéndose y hablando de acuerdo al pensamiento de un ser humano. it's going to keep on living, dressing up and living, and the way that thought Y no de acuerdo a la palabra de Dios. is being taught, and not according to the word of the Lord. Y hay muchas denominaciones And there is a lot of denominations que piensan como sus líderes les han enseñado. who think like their leaders have taught them. Hablan como sus líderes les han enseñado a hablar. They speak like the way their leaders have taught them to speak. Y se visten de acuerdo a como sus líderes le han enseñado que se deben vestir. And they also dress like the way their leaders teach them to dress. Cuando la Biblia no habla nada de eso. When the Bible does not speak about none of that. Entonces es el pensamiento de un fundador, de una denominación o un pastor So that is the thought of a denomination or of that pastor o una evangelista or an evangelist que después se contradice that later on she contradicts herself y no lo que la Biblia dice. and not what the Bible says. Por eso cuando este ministerio entra a la palabra de Dios a analizarla, That's why when this ministry goes into the word of the Lord and analyzes it a escudriñarla como Jesús ordenó, and seek it and study it the way the Lord ordered it, encuentra y camina sobre la verdad de la palabra de Dios. you find and you walk on the scripture, the word of God. Y enseña lo que la palabra de Dios enseña. And we are teaching what the word of the Lord teaches. Entonces resulta que todas las teologías humanas chocan contra la palabra de Dios. So as a result, all of the human theology crashes against the word of God. Entonces algunos se atreven en forma inescrupulosa o irresponsable And a lot of people are preaching irresponsible a decir que quien no está de acuerdo con su denominación es un falso profeta. and they say that whoever's not in accordance or in the same page with their denomination is a false prophet. Y es increíble cómo cada denominación enseñó sus propias doctrinas. And it's incredible how each one of these denominations showed their own doctrines. Y también le enseñaron a los seguidores de esa denominación que quien no piense o hable lo que ellos hablan es un falso profeta. They also taught that whoever does not think like that denomination is a false prophet. Pero la verdad está aquí en la palabra de Dios, no en lo que los hombres piensen. But the truth is in the word of God and not what men think. La verdad está en lo que Dios haya establecido y no lo que el hombre piense. The truth is in what God has established and not what men thought. Por eso la iglesia, si es que es iglesia verdadera, tiene que basarse en la doctrina del fundador de la iglesia. That's why if you are a Christian, a true Christian, you must be. A ver, espérame, me perdí. Si alguien es un verdadero cristiano, If someone is a true Christian, tiene que basarse en el verdadero fundador de la iglesia you must base yourself on that founder of that church y en las doctrinas del fundador de la iglesia. and the doctrines of that founder of that church. Y estoy hablando de la piedra angular, And I'm talking about the one with that angular rock. estoy hablando del Señor Jesús. I'm talking about the Lord
Jesus. Porque Cristo si fundó algo, Because if Christ founded something, fue una iglesia, it was a church. no una It denominación. was not a denomination. Entonces todo lo que esté por fuera de lo que Cristo haya establecido So everything else that is outside of what the Lord or Christ has established, puede sonar muy bonito, it may sound very beautiful, puede sonar muy bueno, very good. pero si Cristo no lo estableció o lo aprueba, But if God did, or if Christ did not establish it, and He does not approve of it, es un simple pensamiento de un hombre it's a simple thought that came from a man que fundó un grupo who founded that group porque no se puso de acuerdo con otros because he did not come in accordance with the others, y se salió de su grupo para fundar su propia denominación. and he got out of his group to come out and do Propio pensamiento. and make his own. Repítalo, hermano Jolly, que eso estuvo bueno ese pensamiento. Que sí, Thought. fue de acuerdo a su propio pensamiento de Exacto. este fundador. And that was in accordance to his own thought. Y eso es lo que enseña. And that's what he's teaching. Y los que entran a formar parte de ese grupo o denominación And whoever comes and makes part of that group or that denomination, resultan hablando, pensando y actuando de acuerdo al líder o fundador de esa denominación. as a result, they come thinking, preaching, and doing what according to that leader from that denomination. Y el apóstol Pablo fue muy claro And the Apostle Paul was very clear que Cristo es el fundamento that Christ is the foundation de la iglesia, of the church, del pueblo de Dios. of the people of God. Y es lo que él haya establecido. And that is what he has established. Y ninguno de los apóstoles And no one from of the apostles en su verdadero mensaje in their truth message ni pasó por encima ever went over ni contradice al fundamento que es el Señor Jesús. or has ever been contrary or against Jesus. Entonces, ¿tú a quién estás obedeciendo? So who are you obeying? Miren lo que pasó hoy. Listen to what happened today. Voy a dar otro ejemplo. I'm going to give another example. Y me voy a reservar el nombre porque sé que la persona también ve las transmisiones por la radio y el Facebook Live. I'm going to reserve the name because I know that this person also listens to Facebook Live. Hoy en la ciudad de Monahans amaneció lloviendo. Today in the city of Monahans, it was raining. No sé las ciudades cercanas, pero aquí amaneció lloviendo. I don't know all of the cities around here, but Pero en las horas de la tarde cayó una lluvia demasiado fuerte y extensa. sometime in the evening, there was the rain was falling and it was very strong. Yo me emocioné e hice un Facebook Live. I was emotioned from it, and I made a Facebook Live Contándole lo que estaba sucediendo, cómo estaba lloviendo aquí de fuerte en Monahans. telling the people how strong that rain was here in Monahans. Y una persona se molestó And a person that was watching got upset, y me hizo un comentario desobligante. and she did not a very good comment. Y me escribió, no pues, descubrió que el agua mojaba. She said, "Oh well, you discovered that the water could get you wet." Y le respondí, pues sabe que sí, And I said, "Well, you know what? Yes, porque usted como muchas personas desconocen que estos son desiertos donde yo estoy. because many of you do not know that the place where I'm at are like deserts, Y que aquí cada vez, o sea, que aquí es raro que llueva. and that it is very rare for it to rain here. Aquí hay arena There's sand, y a veces hay tornados. and sometimes there's tornadoes, Y uno ve cómo se mueven, se empiezan a formar los tornados cerca de uno. and you can see how the tornadoes start to form close to you. Y que caiga agua es una bendición tremenda para estos lugares. And for water to come, it's a big blessing. Y que las to these personas parts aquí of the world. se emocionan cuando llueve. And people around here get very happy and emotion. Y yo les contaba que en mi país, en Colombia, durante toda esta época hasta enero, And I was saying that in this time of year, from
up until January, Llueve todos los días y aún mucho más fuerte. it rains on a daily basis and even stronger than today. Pero puede llover desde las 12 del día hasta las 12 de la noche, pero hermana Jolie, 3 o 4 veces el agua que cayó fuerte hoy. It can rain. It can rain very hard over there, even 3 or 4 times harder than how it did here. Y yo les mostraba en el video cómo aquí no hay sistema de drenaje en las vías. And I was showing them how there was not a system of drainage Porque no llueve. in the streets Y para because mí- it hardly doesn't rain. Y para mí, después de 7 meses de estar en esta zona desértica, And for me, after 7 months of being in this deserted area, pues fue emocionante ver cómo llovía tan fuerte. it was emotion. I was very happy to see how it was raining hard, Y vi cómo las vías empezaron a inundar. and I saw how the streets started to flood. Y después vi cómo paró de llover de un momento a otro y salió el sol. And then I saw how the rain stopped raining, and then all of a sudden the sun came out. Hace años atrás estaban en la ciudad de Lima, Perú. A few months ago, years ago, I was in the city of Lima, Peru. Y el pastor que me invitó me dijo, pastor, abríguese bien porque va a llover. And the pastor that invited me to go over said, Pastor, please get yourself well covered with a coat. Y también son desiertos. And those places are also desert places. Y lo impresionante fue que empezaron a caer, aquí cae a veces, la nieve cuando empieza a caer es como que flota, como que va en el aire, pero allí eran como bolitas de agua flotando. Estaba helado. Granizo. No, como granizo. No, agua flotando, pero unas bolitas chiquititas que usted veía, las bolitas que caían igualito como cae la nieve cuando empieza a caer así que empieza a volar y a flotar. Cae en la lluvia, Como se grajea. hace, se hace grajea, Como- se hace hielo. Como un rocío, pero no era hielo, Era algo como bolita chiquitico y flotaba así como algo extraño y yo decía, pero esto es llover. So he's explaining how the water would fall, but it wasn't like hail. It was more like water drops, but it was kind of like slowly falling. And he was asking, is this like rain? Y para ellos es llover, And to them, it's rain. como para aquí es emocionante cuando llueve porque son desiertos. Because here, it's also very emotion. You get emotion because it's deserted places. ¿A qué voy con este ejemplo? Where am I going with this example? Que lo que para mí fue motivo de felicidad, That what for me was something of happiness, para otra persona fue algo tonto. to some other person in somewhere else in the world was something dumb, Pero porque no sabía lo que estamos viviendo acá. because they did not know what we go through here. Para muchas personas lo que hablamos de la palabra de Dios, estas verdades puede ser locura, tontería. For many people, what we are talking about in regards to God may be something dumb. It may be something dumb, Porque no se han tomado la molestia de investigar. because they have not taken the initiative of investigating, Porque no tienen conocimiento. and there's no knowledge. Y el hecho de que tú desconozcas lo que yo sepa, And the fact that it may be unknown to you, the things that I know, no me hace un mentiroso. does not make me a liar. Con respeto lo digo, por la ignorancia que haya en usted. With respect, I say it with whatever ignorance may be in you. Porque tenga un pastor que no le enseña la verdad ni escudriña. Because you may have a pastor that doesn't show you the truth or seek the truth. O porque a usted no le gusta investigar. Or maybe because you don't like to investigate. Y usted anda creyendo todo lo que le hablen de Dios. You may believe everything they might tell you about God. Pero Cristo dijo algo muy hermoso. But Christ said something very beautiful. San Juan 8:32. Y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Y conoceremos la verdad. Amen. Habla de conocimiento. And he said something very, very beautiful in John 8:32.
you will know the truth, and the truth will set you free. Y si usted quiere adquirir conocimiento, tiene que prepararse, And if you want to acquire that knowledge, you have to prepare yourself. tiene que estudiar. You have got to study. Y si usted tiene un pastor o un líder que no se prepara y no estudia, And if you have a pastor or a leader that does not prepare himself or study, que solo le habla de los milagros y las maravillas de Jesús, that he only speaks to you about the marvels and the miracles that Jesus did, pero no lo lleva a la verdad del mensaje del Mashiach, del Mesías, but does not take you to the truth of the Messiah, pues usted va a ser otro ignorante igual que él. Y discúlpeme que lo hable de esta manera. well, you're just going to be another ignorant like him. Fíjese And lo I'm que... sorry, I'm telling you, talking to you in this manner. Mire, a muchos cristianos les está pasando lo que me pasó a mí recién llegué a los Estados Unidos. A lot of Christians are going through the same thing that I was going through when I barely got here to the United States. Tomé yo la camioneta y yo iba conduciendo con mi esposa en la ciudad. I took the vehicle and I was conducting with my wife in the city. Y yo tengo licencia en mi nación para conducir vehículo y motocicleta. And I have a license to conduct a vehicle and a motorcycle. Y soy un excelente conductor. And I'm an excellent conductor. Pero resulta que no sabía, escuche esto, no sabía las normas de tránsito del estado de Texas. But as a result, I did not know the norms or the rules of Texas. Así como a muchos cristianos no saben lo que la palabra de Dios realmente enseña. Just like many Christians do not know in reality what the word shows. Y fíjese que cometí 3 infracciones en menos de un minuto. And I did 3 infractions. I was driving wrong in less than 3 minutes. I did three wrong things in less than 1 minute. Fíjese que en mi nación eso era correcto y normal. And in my nation that was correct and it was normal. Pero aquí era violar la ley y pude haber ido hasta la cárcel, me hubieran podido quitar el vehículo y me hubieran podido dar una multa muy costosa en dólares. But here it's wrong. They could have given me a ticket and they could have put me in jail, and I would have paid for it. Y hay muchos hombres y mujeres con título de cristiano que no conocen las leyes ni las normas que Dios o el Eterno estableció en su palabra. There's many men and women that are preaching and they do not know the laws and the norms of what was established in His Word. Y no se preocupan por aprender las normas, And they care less if they know the norms ni los estatutos ni las leyes, or the statutes or the laws dadas por Dios mismo, por el Eterno, por Yahweh a Moisés en el monte. that were given to Moses in the mountain. Y por eso piensan que quienes hablamos la verdad, They were given to him by the eternal Lord, and many think that when we speak the truth, estamos equivocados o somos falsos hombres o mujeres de Dios. that we are wrong, speaking wrongly, or that we are false prophets. O lo más delicado, dicen que abandonamos la sana doctrina. The most delicate thing is that and a lot of them are saying that we have left the holy doctrine, Y solamente porque un día decidimos hacerle caso al Señor Jesús. and only because one day we decided to listen and obey Jesus. Voy a volverlo a recordar, Mateo 7:21. I'm going to remind you again, Matthew 7:21. Y está hablando el Señor Jesús, o sea, Yahshua HaMashiach, como es su nombre en hebreo. And Joshua HaMashiach is the one that is speaking. Y él mismo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, And he said, not everyone that calls me Lord, Lord. va a entrar al reino de los cielos, Not everyone who calls me Lord, Lord will enter into the heavens, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. but he that does the will of the Lord that is in heaven. Entonces viene una pregunta. So there's a question. Si para entrar al reino de los cielos If to enter into the kingdom of the heavens, no necesito una oración de fe, I do not need a prayer of faith. no necesito
entrar a una denominación X. I do not need to enter into X denomination. No necesito practicar una doctrina teológica de un hombre. I do not need to practice a doctrine from a man, Sino hacer la voluntad del Padre Celestial que está en los cielos. but to do the will of the celestial Father who's in heaven. Lo dijo Cristo. Christ said that. La máxima autoridad. La máxima autoridad. Amen. The maximum authority. Entonces, ¿por qué la iglesia no empieza a investigar o a estudiar cuál es la voluntad del Padre Celestial? So how come the church does not start investigating what the will of the celestial Father was? O sea, ¿por qué no comienzan a leer la Biblia? In other words, why not start reading the Word of God? Ahí está la verdad. The truth is in there. Cierto que hay cosas que a veces no se comprenden, That is true that there's things that sometimes you do not understand. pero tenemos que seguir investigando hasta encontrar la verdad. But you must keep on investigating so you can find the truth. Tenemos que adquirir conocimiento. And you must acquire that knowledge. El Señor dijo que su pueblo se perdía por falta de conocimiento. The Lord said that his people were perishing for lack of knowledge. Mire cómo es posible que en el pleno año 2022 How is it possible that in plain year 2022, muy pocas personas saben que la Biblia Reina Valera very few people know that the King James Version en el capítulo 3 de Éxodo, perdón, en el versículo 15 de Éxodo capítulo 3, in Exodus 3:15 dice cuál es el verdadero nombre del Dios eterno, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. it tells you exactly what the true name of the Lord is, of Jacob, Isaac, and Jacob, Isaac, and Y Jacob. Jacob, Isaac, De la, de and la, Abraham. de la versión Reina Valera hacia atrás, From the King James Version back, en el verso 15, después de la palabra Jehová, aparece un número 1 pequeñito. after the name Jehovah in verse 3:15 of Exodus, Y en la parte de abajo de la hoja, o donde hayan ubicado la explicación de ese número 1 and in chiquitito, the very bottom of that page where they give an explanation, dice que el nombre divino es Yahweh. it says that the divine name is Yahweh, Y da la explicación de por qué en sus Biblias aparece la palabra Jehová. and it gives the explanation as to why in your Bibles the word Jehovah appears there. Entonces, ¿por qué seguimos pronunciando nombres que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana ha enseñado desde el comienzo? So why do we keep on pronouncing names that was established or given by the Catholic Roman Apostolic Church Y algunos dicen, that pero, was established from the beginning? y algunos se atreven a decir, pero es que ese nombre es judío. And many have taken the initiative of saying that Yahweh is a Jew name, Y se les olvida que no es judío, es hebreo. and it may not be known to them, or they may forget that their name is Hebrew. It is not a Jew name. Y lo aclaro, no porque quieran escribir en hebreo, And not because you want to write in Hebrew, sino que nuestro Dios but because our God es el Dios del pueblo de Israel, is the God of the people of Israel, el pueblo hebreo. the Hebrew people. Por eso ellos hablan en idioma hebreo. That's why they speak in Hebrew. Y que los judíos And that the Jews es una tribu que pertenece al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. it's a tribe that pertains or belongs to the people of Israel, Y que nuestro Salvador y nuestro Redentor vino por medio de la tribu de Judá. and that our Redemptor, our God or Jesus, came through that tribe of Judah. Entonces viene una pregunta. So there's a question: ¿Cuál es su Dios? who is your God? ¿Quién es su Redentor? Who is your Redemptor? ¿El romano The Roman o el hebreo? or the Hebrew?
¿El que viene de Roma o el que viene de la tribu de Judá? The one that comes from Rome or the one that comes from the from Judah? Y el que yo pronuncie el nombre real correctamente no me hace judío. And the fact that I pronounce his true name does not make me a Jew. Porque ni siquiera Cristo ni los apóstoles verdaderos conocieron el nombre Jehová. Because not even Christ or the apostles knew the name Jehovah. Ni siquiera conocieron el Nuevo Testamento. They didn't even know the New Testament. Todo comenzó en el año 320 en el concilio de la Odisea. Everything started in the concilio of the Odisea. Y terminó en el año 350 en otro concilio cuando ya Constantino se unió. And it ended in another concilio or another meeting in 300, ¿qué? 50. 350, Se unió a la iglesia romana. where that united in that Roman church. Y por orden del Papa Dámaso I, And because of that order that was given by the Pope Damaso I, cuando tradujeron del griego al latín, quisieron darle una representación. when they did a translation from the Greek to the Latin, they gave it a ¿cómo? They Representación. gave it a representation. Ni siquiera es la traducción. That's not even the true translation. Entonces, si usted cree en Jesús, So if you believe in Jesus, si es para usted Jesús, el Hijo del Dios vivo, so if Jesus is for you, the Son of the living God, usted tiene que hacer la voluntad del Padre del Señor Jesús. you must do the will of the Father. Y Él fue el que habló con Moisés, And he is the one that spoke with Moses. fue el que habló con Abraham, He's the one that spoke with Abraham fue el que dirigió los profetas, and the one that directed the prophets fue el que mandó escribir la Tanaj, and the one that sent to have the Tanakh, que es el Antiguo Testamento. which is the Old Testament. Entonces no me diga falso profeta So don't call me a false prophet por hacer lo correcto y obedecer al Mesías, for doing the correct thing and obeying the por Messiah, obedecer al Hijo de Dios. and for obeying the Son of God. Si usted no quiere obedecerlo por obedecer a su pastor, If you do not want to obey because you want to obey your pastor, el cual pertenece a una denominación que le prohíbe hablar la verdad, which it pertains to a denomination that prohibits you to speak the truth. entonces pregúntese quién es el falso profeta. So ask yourself the question. El Who que habla is la the false verdad, prophet? el que habla la verdad He that's speaking the truth, o el que se la calla por temor a que lo bajen del altar. or he that is quiet or doesn't speak because he's afraid that he may become, they may bring him down from the altar. Y en estos panoramas lo que hacemos es conocer a nuestro Dios. And what we are doing in this biblical panoramics is knowing our God, Y Cristo lo ordenó, and Christ ordered it, conocer a su Padre. to know his Father. Y estamos mirando ya, está la sexta parte de lo que son los atributos de nuestro Dios según la Biblia. And we are seeing, looking at the sixth part of the attributes of our God. Por eso le pido que saque su Biblia. So I ask you to bring your Bibles out. Y ojalá And I hope utilicen de la Reina Valera hacia atrás cualquier versión. that you use from the Reina Valera or the First James version back any translation. Porque, any of those translations. porque las nuevas versiones cada día están más tergiversadas. Because the newer versions are every day twisted. worse. Han cambiado todo. They have changed or manipulated the word. Y cada día ocultan la verdad. And every day they're hiding the truth. En cumplimiento de lo que el arcángel Gabriel le dijo al profeta Daniel. In compliance of what the prophet, the archangel Daniel, Archangel Gabriel. Archangel Gabriel told the prophet Daniel. Daniel En el capítulo 7 del libro de Daniel. in 7 of
Daniel. verso 25. Daniel 7:25. Y lo que le dijo el mismo Señor a través del ángel de Yahweh And what the Lord told him al profeta Jeremías through the angel of Yahweh to the prophet Jeremiah en Jeremías 8:8, in Jeremiah 8:8. donde el mismo Señor denunció Where the Lord himself denounced que los escribas, los que escribieron las sagradas escrituras, that the scribes, cambiaron su verdad the ones that wrote the holy scriptures, have changed con su his pluma truth mentirosa. with their lying pens. Y es simple. Vamos a seguir viendo hoy lo que es la conducta de nuestro Dios. We're going to keep on studying of what the conduct of our God is. El jueves pasado vimos que Él es santo. Last Thursday we saw that he was holy. Hoy vamos a ver hasta donde el tiempo nos los permita. Él es justo, We're fiel, misericordioso. He is faithful, Fiel, misericordioso, merciful. veraz, o sea, habla verdad. He says the truth. Es inmutable, no cambia. He's immutable. He does not change. Y es comunicativo, todo nos lo informa. And he's very communicative. He informs everything. Y los hombres que son usados por el mal, And the people that are used by the wrong, lo que hacen es tergiversar su verdad. what they do is they twist his truth. Y por años se la han pasado enseñando lo que Pablo dijo, fábulas. And for years they have been teaching fables, Historias que emocionan, which are stories that emotion you. que tal vez te levanten tu fe, They may lift up your faith, pero que no te llevan a la vida eterna. but do not take you to eternal life. Porque si Cristo dijo que solamente haciendo la voluntad de su Padre se encuentra la vida eterna, Because if Christ said that only by doing the will of his Father you will enter or you will find eternal life, ¿qué esperas para buscar la verdad y practicarla? what are you waiting for? To seek the truth and practice it. San Juan 17:3, léalo, hermana Jody. John 17:3. Él fue muy claro y está hablando el Cordero de Dios. He was very clear, and the Lamb of the Lord is the one that's speaking. Y respalda lo que él mismo dijo en Mateo 7:21. And this backs up what he said in Matthew 7:21. Que la vida eterna That eternal life está en conocer al Padre Celestial was in knowing the celestial Father y hacer su voluntad. and to do his will. Por eso pueden cantar bonito, That's why you may sing beautifully, pueden predicar bonito, you may preach beautifully, pueden llenar iglesias. and you may fill your churches. Pero si no conocen al Padre Celestial y su voluntad, But if you do not know your celestial Father and his will, nadie será salvo. no one will be saved. Así digan que Pablo Even though they may say that Paul dijo que íbamos a ser salvos por gracia. said that we were going to be saved through grace. Y ahí hay una manipulación. And there is a manipulation in that. Porque realmente estamos viviendo el periodo o tiempo de la gracia, Because in reality, we are living the time of grace, donde cada uno decide qué camino escoger. where each one decides what path to take. Y salvo por gracia es And to be saved by grace is que el Padre Celestial halle gracia en mí, that the celestial Father will find grace in me porque puede ver a su Hijo reflejado en mí. because he can see his Son reflected in me. Y no porque voy a ser salvo porque sí, por gracia, porque me regalaron la salvación inmerecidamente. And not because salvation was given to me. Just ¿Ves la diferencia tan tremenda? A ver, repítalo otra vez. Ser salvo por gracia being saved by grace es que el Padre Celestial is that the celestial Father halle gracia en mí. has found grace in me. Y la única forma es que vea en mí And the only form is for him to see
grace in me, el reflejo de su Hijo en mí. to find the reflection of His Son in me. Y no que voy a ser salvo porque me regalaron la salvación inmerecidamente. And not because I'm going to be saved because He gave me the salvation without me deserving it. Por eso muchos creen que con hacer buenas obras ya se van a ir para el cielo. That's why a lot of people think that by doing good deeds, they're going to heaven. Muchos piensan que el desconocer las Sagradas Escrituras y seguir una doctrina humana Many think that by muchos seguir voy a despacio. Muchos piensan many think que porque siguen una doctrina humana because they are following a human doctrine, van a ser salvos. they're going to be saved. Que porque hicieron la oración de fe van a ser Or salvos. because they did that prayer of faith, they're going to be saved. Y algo más delicado. And something more delicate. Muchos piensan que porque ya los bajaron al agua y los levantaron, llamado bautismo, ya son salvos. Many think that because they went to the baptisms in water, they are saved. Y resulta que la salvación es por hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. And as a result, your salvation is by doing the will of the Father who is in heaven. Y es lo que ordenó Cristo o el Mashiach que hiciéramos. And that's what Christ ordered for us to do. Fue lo que él predicó. That's what He had preached. Y si no conocemos ni al Padre Celestial, And if we don't even know the celestial Father, si ni siquiera sabemos su nombre, if we don't even know what His name is, mucho menos qué ordenó hacer, much less what He ordered for us to do, no vamos a hallar gracia ante sus ojos. we can't find grace into His eyes. Porque la misión de Cristo en la tierra o del Mashiach en la tierra Because the mission of Christ here on earth fue a darle a conocer a su Padre. was to give us to know His Father. Y la gente piensa que es que ya es salva. Pues, And many people es que think se ha that they're enseñado que saved. la salvación es por gracia y esto es don de Dios. Pero qué es un don? It has been taught that Es un regalo. you are saved by grace, and that this is a gift from God. Pero resulta que esa doctrina contradice a lo que Cristo ha dicho. But as a result, that doctrine contradicts what Christ has said. Cuando usted estudia lo que es gracia realmente, que habló el apóstol Pablo, When you study what grace is, what the Apostle Paul spoke about, usted encuentra la verdad que es distinta a lo que han predicado. you will find the truth as to what that is so different from what they have been teaching or preaching. Si usted no obedece, If you do not obey, se condena. you will be condemned. ¿Y cómo va a obedecer si no conoce? And how are you going to obey if you do not know? ¿Y cómo va a conocer si nadie le explica? And how are you going to know if no one explains? ¿Y cómo le van a explicar si no hay conocimiento en los líderes? And how are they going to explain if there's no knowledge in those leaders? ¿Y cómo van a tener conocimiento si el Dios vivo y eterno no los ha enviado? How are they going to preach it if the celestial Father has not sent them? Porque Él a los que escoge, Because the ones that He has chosen, purifica. He will purify them. Y a los que purifica, And those that He purifies, prepara. He prepares. Y a los que prepara, And the ones that He prepares, los envía. He sends them Para honra y gloria suya. to Es- honor and glory of Him. Esa fue la misión That was the de mission Yahshua HaMashiach, como es su nombre en hebreo, de Jesús el Mesías. of Joshua HaMashiach, which is Jesus the Messiah. Por eso él mismo dijo, no porque me digan Señor, Señor. And that's why He said, not because they call me Lord, Lord. Y Señor es reconocerle. And Lord is to recognize Him. Señor es adorarle. Lord is worshiping Him. Señor es cantarle. Lord is sing to Him, Señor es glorificar su to nombre. glorify His name. Y él fue muy claro en decirlo. He was very clear when He No said it. porque me digan Señor, Señor a mí. Y está hablando Jesús el Mashiach. And Jesus
the Messiah, is the one that's speaking, not because they call me Lord, Lord. van a entrar al reino de los cielos, You will enter into the heavens. sino por hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. But by doing the will of my Father who is in heaven. Léalo, Mateo 7:21. Read it, Matthew 7:21. Y lo confirmó en San Juan 17:3. Vamos a leerlo. And he confirmed it in John 17:3. Saque su Biblia, San Juan Read it out. capítulo 17, verso 3. John 17:3. Dice la escritura. The scripture says, Y esta es la vida eterna, and this is life. Escuche esto, esta es la vida eterna, And this is eternal life, que te conozcan a ti, that they might know you, el único Dios verdadero, the only true God, y a Jesús, and Jesus, a quien has enviado. Jesus Christ, who Mire lo you que- have sent. Mire lo que dice el Señor, Listen to what the Lord is saying. que te conozcan a ti, no dijo que me conozcan a mí, en ese instante dijo a ti. In that instant, he said that they may know you. Está hablando del Padre Celestial He's speaking about the celestial Father. y dice que es el único Dios verdadero. And he says that this is the only true God. Porque hay muchos dioses. Because there's many, many, many gods. Moisés y Pablo lo dijeron, hay dioses autonombrados en los cielos. Moses and Paul said it. There's gods that have been auto-named themselves. Representados en la tierra con imágenes. They have been represented here on earth with certain images Y actuando desde el inframundo por medio de espíritus. and acting from the pit of hell through those spirits Y seres no humanos como los UFOs que ya la humanidad está viendo. and many beings that are not human, like the UFOs, that humanity is now seeing them. Entonces, también dice la segunda parte, ¿y a quién? Y a Jesús, a quien has enviado. Y a Jesús, el Mashiach, Yahshua HaMashiach, a quien has enviado. And Jesus, Joshua HaMashiach, the one that you have sent, El Mashiach, HaMashiach, el Mesías. the Messiah. Entonces, fíjese, es necesario So it is necessary conocer a Cristo, to know Christ, pero hay una diferencia entre conocer a Cristo y conocer de Cristo. and there's a big difference Porque, knowing of Christ and knowing Christ. y muchos conocen de Cristo, Many know of Christ, no saben qué predicaba, but they don't know what he preached. no saben qué enseñaba, They do not know what he taught. ni siquiera conocen las predicaciones del apóstol Pablo, de dónde las originó o de dónde salieron. They don't even know the preachings of the Apostle Paul, where the origins of these preachings came from. Y resulta que todas, cuando uno analiza y escudriña, And as a result, all of them, if you seek and you study, son las enseñanzas que el Padre Celestial le dio a Moisés. these are all the teachings when you seek them, and these are the teachings that Jehovah gave to Moses Y a los profetas. and the prophets Y a David. and David. Es tremendo esto. Está tremendo y como una cosa con otra se contradice, pero al final es la verdad porque el fundamento principal de lo que estamos aquí estudiando y lo que realmente es en la vida real, en lo que son las cosas del Señor, la máxima autoridad es Jesucristo. Él es la roca, el fundamento. Dada por el Padre Celestial. Ajá. Y entonces hablamos de él y todavía hasta nos molestamos y empezamos a discutir, ¿verdad? Que lo que no se discute, que él es la máxima autoridad, pues si a él le servimos o decimos hablar de él, pero viene a lo mismo, no le conocemos. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? You know what the tremendous thing is? Que discuten por el pensamiento de una denominación. They come into discussions because of the thought of that one denomination. Y se basan en uno, dos o tres versos bíblicos. And they base themselves in one or two or even three biblical verses Que en su mayoría quieren mostrar algo muy distinto a lo que están hablando. that in the majority are trying to explain something totally different of what they are demonstrating, Porque no miran el contexto, because they can't see or they do not see the context ni el panorama bíblico. nor the biblical panoramic.
de qué habla del mismo tema en otros libros. of what it's speaking about in other books. Y como dijo el eunuco, ¿y cómo voy a saber si no hay quien me enseñe? Pero aquí lo más delicado y triste es que las personas que no están muchas veces de acuerdo son los que hablan de esta misma palabra, pero lo triste y delicado es de que al hablársele la verdad y mostrársela, todavía sí la debaten o no la creen, pero al final viene siendo ya personal. ¿Sí? Y es lo más delicado que un día habiendo escuchado por mi mente, por lo que usted quiera, por mi intención o porque como me fui formado, lo que sea, no acepto esta verdad, porque esta verdad me acorrala, me lleva a un punto, a una pared donde aquí ya no hay más que seguir, o me revelo a ella o de verdad busco esta verdad. Estábamos hablando de esto el otro Delicado. día, el hermano, mi esposo y yo, y decía, pero ¿cómo se prepararon tan bien para podernos mentir? Para que no podamos nosotros decir, esta es la verdad. ¿Cómo lo prepararon tan La bien manipulación mental. para decir, pero si alguien le cambia, si alguien le... Y todo está en la palabra, ¿verdad? Pero lo miramos a una forma que si regresamos a como lo teníamos en el pasado, está uno contrario en muchas cosas de lo que viene siendo el Nuevo Testamento. Ujú. Pero ahí aprendemos y sabemos, ¿verdad? Que es lo que Roma quiso ponernos. Así. Pero si nos basamos en los primeros 5 libros, ¿verdad? Ahí vamos a conocer la verdad. La verdad nos tiene que hacer libres. Y el problema es que la iglesia cristiana, The problem is that the Christian churches, en su mayoría, in its majority, desconocen que el Nuevo Testamento most or if not everyone, it's unknown to them that the New Testament se escribió por orden del Papa Dámaso I, was written by the Pope, Damaso the First. y que en cada concilio o reunión de los obispos católicos And in every meeting of the Catholic meetings, se han alejado de las verdades del pueblo de Israel. they have fallen, how do I say it? They have departed from the truth of the people of Israel. No hablo del pueblo judío, del pueblo de Israel, I'm not talking about the Jews, I'm talking about the people of Israel. porque hay una diferencia entre lo que practica el judaísmo moderno There's a difference in what the Jews, the modern Jews, practice a la verdad que el Dios de Abraham dejó para su pueblo. of the truth that the father Abraham have left for his people, del cual hacemos parte. in which we are part of. Y lo voy a aclarar. And I'm going to clarify it. No porque seamos judíos. Not because we are Jews. ¿Ustedes se acuerdan que por allá en el libro de Romanos Pablo habló de los 2 olivos? Do you remember in the book of, in De Romanos. of Romans, where he spoke about the olives? The Y habla de que un olivo se injertó en el olivo original. And it speaks about an olive that was put in the original olive. Pero no habla que un olivo falso se injertó en uno verdadero. It does not speak about a false olive. Habla de olivos. It speaks about olives. Y los olivos dependen del Eterno. And the olives depend on the eternal. Y la palabra de Dios, aún en el libro del Apocalipsis, And the word of the Lord, even the book of Revelations, ya no le habla al pueblo de Israel, it's not speaking to the people of Israel anymore, sino le habla a los hijos del pueblo de Israel. but to the children of the people of Israel. El pueblo de Israel pereció en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. The people of Israel perished in the Murió. they died Murieron antes de entrar a la tierra prometida. before they entered into the promised land. Y los que entraron, cuando usted lo estudia, es la nueva generación. So the people that entered were actually the new generation of their children.
Por eso hay que tener cuidado con las teologías o las predicaciones That's why you must be very careful with the theologies or the preachings, que Dios llevó al desierto a su pueblo para probarlo where God took his people to the desert to prove them, y que después lo metió a la tierra prometida. and that later he put them in the promised land. Porque la generación que salió de Egipto But that generation that came out of Egypt, murió y se quedó en el desierto. yeah, they died and they stayed in the desert. Solamente Josué y Caleb eran de la anterior generación, entraron con la nueva generación. Only Joseph and Caleb entered into that. Y en el libro de that new Apocalipsis, habla de los hijos del pueblo de Israel. generation. And in the book of Revelations, it speaks about the children of the people of Israel. Y hay muchos cristianos que desconocen, hermanos, And there's many Christians that is unknown to them. que en el año 700 antes de Cristo, cuando estaban siendo esclavos el pueblo de Israel, That en el libro, perdón, en el año 700 antes de Cristo, in the year 700 before Christ, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, when the people of Israel were taken captive, mucho de ese pueblo Dios lo desterró a las tierras, dice tierras porque no había naciones. much of these people, God casted them out because there was no nations, there was only lands. Y ellos fueron los que originaron las civilizaciones antiguas que habían en la tierra, sobre todo en todas las Américas. They are the ones that son los que originaron. Sí, los que crearon las civilizaciones antiguas que habían aquí en las Américas, They are the ones that created those civilizations, those old civilizations que los conquistadores denominaron indígenas. that the conquistadors denominate them as indigents. Independientemente de eso, Independently of all that, cuando llegaron los conquistadores de España hacia estas tierras, when the people that came from Spain to these lands, la historia muestra que la reina Isabel, la reina de España, the story demonstrates that the Queen of Spain, a Cristóbal Colón, Christopher Columbus, a Hernán Cortés, Hernán Cortés, que fue el conquistador de México, who was the conqueror from Mexico. los marines o hombres que venían en los barquitos o los barcos en que ellos venían, The people that came in those boats, eran todos los que estaban en las prisiones de Cádiz, allá en España. those were the people that were in the prisons in Spain. Y en su mayoría eran israelitas y hebreos. Israelitas y musulmanes. The majority of them were Israelites and Muslims. Y muchas de las tribus de Israel And many of these tribes of Israel que fueron apartados de la gloria de Dios, that were apart from the glory of God, en especial la tribu de Efraín, in particular the tribe of Ephraim, que hicieron pacto con la muerte allá en el pueblo de Israel, that did those pacts with death there in the land of Israel. se asentaron en estas tierras americanas. They settled in these American lands. Y los descendientes de los conquistadores And the descendants of those conquistadors, trajeron otros dioses they brought other gods. y se olvidaron de su Dios. They forgot about their gods. Y lo que la iglesia llama el pueblo gentil, What the church called it the Gentiles, que aman y buscan la verdad, that love and seek the truth. son los descendientes de ese pueblo These are the descendants of that people, of that que engendró en el pasado en estas tierras that inherited in the past these lands y no nos dieron a conocer al Dios verdadero, and did not give us to know the true God, sino al Dios del pueblo de España. but the God of Spain. Por eso es que se practican esas religiones aquí. That's why those religions are being preached over Y here. cuando la Biblia habla de los hijos de su pueblo, And when the Bible speaks about the children of his people,
somos los que tenemos sangre israelita y lo desconocemos. It's the people it's us people that have that blood of Israel, and it is unknown to us. Y somos los hijos del pueblo de Israel, And we are the people of Israel. que guardamos el testimonio de Cristo That we keep the testimony of Christ. y estamos buscando la verdad del Padre Celestial. And we are seeking the truth of our celestial Father. Y son los que Satanás arremete contra nosotros, And those are the ones that Satan is against, los hijos del pueblo de Israel. the children of the people of Israel. Búsquelo en Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Look it up in the book of Revelations 17. Un ejemplo, por eso es que los mexicanos, For example, that's why Mexicans, o no digamos los mexicanos, let's no, not say en México in Mexico, se adora a la Santísima Muerte. there's a lot of people that adore or worship the holy dead. ¿Quiere enterarse de esto? You want to know about this? Léase todo el libro de Ezequiel. Read the whole book of Ezekiel. Sobre todo busque la parte donde dice que Efraín hizo pacto con la muerte. Overall, read where it says that Ephraim did a pact with death, Y esa tribu se asentó aquí en México. and that tribe was settled there in Mexico. Y aquí también hicieron pacto con la muerte, por eso la adoran. And they also did that pact with death. That's why they worship it. Y no saben que son descendientes del pueblo de Israel. And they do not know that they are descendants of the people of Israel. Busque la verdad. Look up the truth. Entérese de la verdad. Seek the truth. Deme un segundo, por favor. Así es. Bueno, realmente pues podemos entender que a través de la colonización vinieron todas estas religiones, ¿verdad? Bueno, esta religión realmente que es la más importante en este país, ¿verdad? Que se considera en todo lugar. Entonces, estar ahí ha venido, por eso es que nuestra nación tiene esa cultura de adorar a la muerte, pues sí, precisamente por ser descendientes de esta tribu de Efraín. Y de una forma consciente, inconsciente, o no se sabe de qué manera, pero la adoración está ahí. Bueno, es porque viene a través de las generaciones. Y cada vez que una nación es colonizada, un pueblo, ¿verdad? Un pueblo más bien en aquellos tiempos, pues las naciones cambian completamente. ¿Por qué? Porque así como hasta el día de hoy todas estas personas que estuvieron viniendo de otras naciones, pues verdad, se le da la ayuda humanitaria a los países como Estados Unidos, México y todos ellos. Pero no solamente viene la persona, viene también la cultura de ellos. Todo lo que ellos, sea su forma de comer, de vestir y aún su religión, la traen con ellos. Exacto. Entonces, eso es lo que viene haciendo el cambio en las naciones. Exacto. Pero como se desconoce estas verdades, But this is something that is unknown, these truths. los que no quieren entrar en la verdad Those that do not want to enter into the truth, se extrañan de que se hable lo que la Biblia habla, it is strange for them, for us to speak what the word is saying, porque no tienen conocimiento. because there's no knowledge on that area. Pero cuando adquieren conocimiento But when they acquire that knowledge de los orígenes de sus apellidos, of the originals of your last names, van a encontrar que vienen de España. you're going to find that you came from Y Spain. la corona española And the Spaniard crown tiene origen israelita, has that Israelite origin, que fueron los que cambiaron al Dios verdadero which are the ones that exchanged the true God por el Dios falso. for the false God. Porque la corona española tiene influencia de Roma, Because del Imperio Romano, pero la corona, corona española. the Spaniard crown has influence of Rome. Volvemos a lo mismo, desde ahí viene la raíz. Y al venir y ser colonizados, pues claro, lo primero que se traen es toda esta religiosidad que ahora conocemos al día de hoy, por este imperio tan grande. De lo contrario, pues sí, había lo que había en aquel tiempo, pero al ser colonizado, pues toda esta región de todas las Américas es una cosa increíble. México es una de las partes más privilegiadas por Roma para venir aquí. Ellos quieren hacer algo directamente en México. Alguien me decía, pero, ¿por qué habla eso? Someone was saying, why are you speaking about that?
porque he estudiado la cultura mexicana y sus orígenes. because I have studied the origins, the Mexican origins and that culture. Y en la cultura mexicana se ve que los mexicanos hacen tortillas para comer. And in the Mexican culture, it's known that they make tortillas to eat. Comen mucha verdura, They eat a lot of vegetables, comen mucho frijol, lots of bean, cereales, cereal, maíz grain, corn, y granos. grain. Y toman líquido. And they Agua. drink a lot of water. Y resulta que el pueblo de Israel As a result, the people of Israel comía igual que comen los mexicanos. would eat the same that the Mexicans eat. Y meten la mano al plato para coger los alimentos. And they scoop down their hands to grab their food. El mexicano coge la tortilla y mete la mano al plato y la lleva a su boca para comer. The Mexicans take their hand into the plate and they take it to their mouth to eat, Porque es su cultura. because that is the culture, Y eso lo traen desde antaño. and that's something that comes within us Y la Biblia dice years. And the Bible says que Judas Iscariote that Judas Iscariot en la Santa Cena in the Last Supper, metió la mano en el plato con el Señor Jesús para comer. he stuck his hand with Jesus to eat. Y la gente desconoce The people, it is unknown to them que en la Santa Cena hubo tortillas that in that Last Supper there were tortillas, y lo tradujeron con la palabra pan. and they translated it with the word bread. Y no es pan como el que conocemos actualmente, sino son tortillas. And it is not bread like we actually know what bread looks like, but they were tortillas. Y eso se origina aún desde la época de Abraham. And that is an original, even back from the time of Abraham. Aún el pueblo árabe come tortillas. Even the Arabian people eat tortillas. Pero la diferencia al pueblo de la tortilla del pueblo de Israel al pueblo árabe The difference between the people of the Arabian people and the Hispanic or Mexicans es que el pueblo árabe la come de color blanco sin levadura. is that the Arabians eat their tortilla without that yeast. Y el pueblo de Israel antiguo y el pueblo mexicano la comen amarilla, de maíz. And the people of Israel, the Israel Sí, and the Mexicanos and the Hispanics or Mexicans eat the corn tortilla, aunque ahora la hacen también de harina. even though they make their tortillas made out of flour as well. Y fíjense que muchos mexicanos cristianos desconocen esto. And many Mexicans, Christian Mexicans, it's En- unknown to them. entonces, cuando a mí me dicen So when they tell me que por pronunciar el nombre correctamente that for pronouncing the correct name y buscar la voluntad del Padre Celestial me estoy volviendo judío, and to seek the truth of our Celestial Father, I am becoming a Jew, están equivocados. they are wrong. La Biblia en los libros proféticos, sobre todo en el libro de Ezequiel, The Bible speaks in the prophetic books overall in the book of Ezekiel. dice que Él traería a sus hijos de todas las naciones del mundo. It says that he would bring his children from all of the nations of the world. Los que son hebreos de puros, de pura sangre y ADN, Those that are Hebrews, pure Hebrews, and their DNA, regresarían a la tierra a ocuparla. they would come back to occupy Pero the land. los que no son de sangre pura o han sido mezclados The ones that are not full-blooded Jews or have been mixed con los otros linajes de la tierra, with the other linens, or how you say it, other bloods of the earth, que no le conocieron a Él como Dios, and that did not know him as God, hemos recibido el testimonio de Cristo.
we have received the testimony of Christ. Y a través de su palabra, And through His Word, nuestro ADN es purificado our DNA has been purified. y somos nueva And we are new. criatura. We are new Christian. Y no es lo que Creature. predicaron de nueva criatura. And it is not what they preach about, a new creature. Él recoge a los hijos He receives His children de su pueblo from His, y los purifica. and He purifies them. Y es lo que la teología llamó gentiles. And that's what theology has named them Gentiles. Él vino por lo suyo. He has come for His own. Digan lo que digan. Whatever they say, Lo suyo, He came for His own. no por los hijos de Satanás. No, not for the Al children of haber Satan. dos simientes, él va a venir por la de él. La Entonces, somos suya. los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, pero el ADN está ahí. Está ahí. Por eso es que cuando oímos de la palabra del Señor, dentro de nuestro corazón saltó eso de que era Él, y por eso es que le necesitamos y le anhelamos y le buscamos y le amamos y queremos obedecerle. queremos más, Queremos esa verdad para obedecerle Amén. todo, porque su ADN está dentro de nosotros. Exacto. Si buscamos. Wow. Estábamos hablando el otro día tocante la sangre. Decíamos, la sangre gime. ¿Verdad? Damos con que con la sangre gime. ¿Por qué la sangre? ¿Qué te le da la sangre? Pues es eso, es la sangre. Estamos buscando más, por eso decíamos, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Hay otra cosa. Y buscábamos, ¿verdad? Había Y algo pues, que no estábamos completos. amén. Y esta información la desconocen muchos. And this information is unknown to many. Y se cumple lo que el Señor habló en el libro de San Judas. And it is completed where the Lord spoke in the book of Judas. Vayamos un momentico allá, por favor, libro de San Judas. Let's go to the book of Antes del Apocalipsis. Judas. Lea, por favor, hermano. Hermana, lee verso 4. Judas 4. Okay. Pues 1:4. Okay. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente Because many men, some men have come in disguising, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, the ones that have been destined from before. hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios For this condemnation, people that are that have made es cuatro, ¿verdad? hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios Yahweh, They turn the grace of our God into this lasciviousness y niegan a Dios Yahweh, el único soberano, and denying the only Lord God and our Lord Jesus y a nuestro Señor Jesús. and our Lord Jesus. Amen. Y volvemos a lo mismo. And we go to the same. Dice que entran encubiertamente entre nosotros. They creeped into within us. Entienda por qué el Señor dijo que se disfrazaría de ángel de luz. Understand as to why they said that they would disguise themselves as angels of light Para enseñar doctrinas to show those doctrines que son demoníacas. that are demonic, Donde niegan al Padre Celestial. where they reject the celestial Y mire body. lo tremendo que dice. Niegan al Dios, And they el deny- único soberano, and they deny the only sovereign God y a nuestro Señor Jesucristo. and our Jesus and our Lord Jesus Christ. Quien niega al Padre Celestial, Whoever does not accept the niega Father, al Hijo. he's not accepting the Son. En Isaías 43 es espectacular leer el verso 10. Isaiah 43 is spectacular to read verse 10. Léalo, mi hermana Yoli, por favor, otra vez. Isaías capítulo 43, verso 10. 43:10 of Isaiah. Verso 10. Vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, You are my witness, says the Lord, y mi siervo que yo escogí, and my servant whom I have chosen, para que me conozcáis y creáis, that you may know and believe me, y entendáis que yo mismo soy. and
that you may understand that I am He. Antes de mí no fue formado Dios, Before me there was no God, ni lo será después de mí. neither shall there be after me. ¿Está claro? Dice el Eterno que Él envió a su enviado, He sent His chosen. su escogido, He sent His chosen para que le conozcamos a Él. so that we may know Him. Y la iglesia cristiana se quedó conociendo el camino. And the Christian church has stopped in the middle of the road, knowing the road, Y no que haya al final del camino. and not what's at the end of that road. El camino es Cristo. The road is Christ. ¿Y a dónde lleva ese And camino? where is Christ taking us? San Juan 14:6 dijo, John 14, hacia el Padre. John says He's taking us. Y Él dijo, nadie viene al Padre sino a través de mí. Amen. And He says, no one comes to the Father but through me. Y muchos se quedaron en Cristo, And many are in Christ, en los milagros, in the miracles, en cantarle, in singing, en adorarle. in worshiping. Pero, ¿y el Padre? But what happened to the Father? ¿Nadie quiere llegar al Padre? No one wants to get to the Father? ¿Nadie quiere la No salvación? one wants salvation? O simplemente, como dice el libro de San Judas, mire lo que dice, entraron encubiertamente hombres desde el principio. So the word says that in Judah, or Jude, Para that que entienda lo de las dos simientes. people, O desde que antes habían sido destinados para esta condenación. these are the people that have come, that have been destined for this condemnation. Entonces, They ¿cuál- have come covered. ¿Cuáles fueron los que fueron destinados para ser condenados? So which were the ones that were destined to be condemned? Los de la simiente del mal. The ones of the wrong semen. Y entran encubiertamente And they come in disguising themselves con títulos pastorales, with pastoral titles, formando denominaciones, forming these denominations donde niegan al Padre where they're denying the Father. y ni siquiera enseñan lo que Cristo predicaba, They're not even teaching what Christ was teaching. ni obedecen a Cristo, They don't obey Christ, sino llevan al pueblo al libertinaje. but they are taking the people to doing everything but following God. ¿Sabe qué es libertinaje? Do you know what libertinaje is? Ya no creer en Cristo, Not believing in Christ, ni en lo que Cristo hablaba, nor in what Christ pero le spoke, adoran, but they worship Him porque Satanás se encargó de desviar la verdadera adoración. because Satan took care of leading you away from the true worship. Y le hago una pregunta a usted, mi amado And hermano. I ask you a question, my beloved brother. ¿Dónde está usted? Where are you at? ¿Al lado del camino? Are you at the side of the road? ¿En el camino? On the road? ¿Se quedó en el camino? Are you still in that road? Porque ni siquiera conoce que el Padre Celestial existe. Because you do not even know that the celestial Father exists. Y hay cristianos parados en la unicidad. And there's Christians that are still standing in the oneness. Mire, la unicidad verdadera es el Shema de Israel. The true oneness is the Shema of Israel, Que tenemos un solo Dios. which is that we have one God. Y desconocen que tenemos un Señor. And it is unknown to them that we have one God, Que el Dios verdadero es Yahweh, el Padre del Mesías. that the true God is Yahweh, the Father of the Messiah, El que está sentado en el trono. He that is sitting in the throne. Y que el Mesías And the Messiah fue nombrado Rey de Reyes, was named King of Kings Señor de Señores. and Lord of Lords. El instrumento para nuestra salvación. He is the instrument for our salvation. Es el instrumento para nuestra redención. He is the instrument for our redemption. Y la falsa unicidad And the false oneness dice que Jesús says that Jesus se manifestó como Padre, has manifested himself as a father que después se manifestó como Hijo and later as a son y que después se manifestó como Espíritu. and then later as a spirit. Eso es falso. And that's false. Léase San Juan 2. Read John
2. Libro de San Juan 2. The book of John 2. El apóstol Juan habla de la verdadera doctrina. The Apostle John speaks about the true doctrine. Y la verdadera doctrina es reconocer al Padre y al Hijo. The true doctrine is to know the Father and the Son. A un Dios, One God, un solo Dios one God, y un Rey de Reyes y Señor de Señores, and one Lord of Lord and Lord of Lord, con atributos divinos, with their divine attributes, porque tiene la esencia de su Padre. because they have the essence of his Father. Y él lo aclaró, se lo aclaró al apóstol Felipe And he clarified it to the apostle en, Philip en San Juan 14, in John 14. después de que Felipe le dijo, muéstranos al Padre y te creemos. And then later he said, demonstrate to us the Father and we will believe Y you. muchos cristianos en esta época And many Christians in this time tienen la misma confusión de Felipe, have the same confusion as Philip. que no conocen al Padre Celestial They do not know the celestial Father y no saben que Cristo and do not know that Christ es la imagen del Dios viviente. is the image of the living God. Colosenses 1.14, Pablo lo habló claro. Colossians, ¿qué era? Colosenses 1.14 y 15. 1:14 and 15. Wow. La verdadera doctrina, segunda de Juan 9. Léalo, mi hermana. Versículo. La verdadera doctrina es segunda de Juan capítulo 1, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, al Padre. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Al Padre y al Hijo. Hablando de la falsa doctrina de la unicidad. Entonces, si usted quiere saber cuál es la verdadera doctrina, repito, si usted quiere saber cuál es la verdadera doctrina, So if you want to know what the true doctrine is, o voy a hacer una pregunta más fuerte, or I'm going to ask a stronger question. si usted quiere saber si usted está en la verdadera doctrina, If you want to know if you are in the true doctrine, por más que se hable de Cristo, hay que estar seguros even though you may be speaking about Christ, let's be for sure. porque acá el apóstol Judas dice que son impíos los que niegan al Padre y al Hijo. Because the apostle says that the people that Niegan al Padre y al Hijo. don't accept the Father and the Son, San Judas, verso 4. Judas 4. Busque en su Biblia 4. Look it up in your Bible. la verdadera doctrina. The true doctrine. Léase segunda de Juan. Read 2nd of John. Es cortico. It's very short. Y ahí dice muy claro lo que leyó la hermana Yoli, que es al Padre y al Hijo. And it is very clear that it's the Father and the Son. Ya Apocalipsis capítulo 5, verso 12, And Revelations 5:12 dice que la adoración se la dieron al que está sentado en el trono y al Cordero. worship was given to the one that was sitting in the throne and the Lamb, to No, the Lamb. no solamente al Cordero. Amen. Y que quien dio la orden de adorar al Cordero And he that gave that order to worship the Lamb es el que está sentado en el trono. is the one that is sitting in the throne. El Padre The Celestial. celestial Father. Su nombre es Yahweh, His name is Yahweh. conocido o enseñado por los romanos como Jehová o Jehová, Known or taught by the Romans pero su with the nombre, name of Jehovah. su nombre real es Yahweh, But his true name is Yahweh. el Dios de Abraham, The God of Abraham, el Dios de Isaac Isaac, y el Dios de Jacob. and of Jacob. Léase por favor el verso 4 del libro de Judas y analícelo. Read it, please. The verse of, what is it? Judah 1:4. En todas las religiones del mundo y sobre todo la cristiana, In all of the religions of the world and overall the Christian, hay hombres impíos there is false que, men que cambiaron la verdad that have changed the truth de Dios. of God.
Léase San Juan 14, Read John 14. como el Señor le explicó a Felipe How the Lord explained to Philip. y le dijo, tanto tiempo con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. And he said, so much time with you, and you still do not know me, Philip? Que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. That I am in the Father and the Father is in me? Un ejemplo fácil. An example, easy example. El Espíritu Santo está en mí. The Holy Spirit is in me. El Ruach HaKodesh está en mí. The Ruach HaKodesh is in me. Mora en mí. He lives in me. Pero yo no soy el Espíritu Santo. But I am not the Holy Spirit. Pero puedo representar en mí los frutos de Él. But I can represent the fruits from the Holy Spirit. Y Jesús, And Jesus, Yahshua HaMashiach, Joshua HaMashiach, es la imagen del Dios is viviente. the image of the living God. Colosenses capítulo 1, verso 14 y 15. Colossians 1:15. Ahí lo encuentra. You will find it. Si usted se lee Isaías 42, If you read Isaiah 42, ahí el Padre habla que va a enviar un escogido, un elegido, su mensajero. the word says that the Lord's going to send a messenger. Y si usted, elect one. y si usted se lee los primeros versos de Isaías 43, And if you read the first verses of Isaiah 43, usted va a encontrar que el Padre Celestial está hablando. and you're going to find that the celestial Father is the one that's speaking. Y él mismo dice, yo soy tu Salvador, And he says it himself, I am soy your tu Savior. sanador, I am your healer. soy tu redentor. I am your redeemer. Pero en el verso 10, But in verse 10, ya lo leímos de Isaías 43, we already read it of Isaiah 43. deja muy claro que el Mesías He leaves it very clear that the Messiah, es el enviado del Padre para hacerlo conocer. he is the chosen one, so that es el enviado, the chosen one of the Father, to make him know, Porque el pueblo ya se había olvidado del único y verdadero Dios. because the people had already forgotten of the only God. Habían caído en idolatría. They had fallen into idolatry. Y lo más tremendo es que usted analice esto y será lo último que voy a decir hoy. The tremendous thing is that I want you to analyze what I'm gonna say, and that's the last thing I'm gonna say. Analícelo. Analyze it. Antes de Cristo, Before Christ, antes del libro de Mateo, before the book of Matthew, ¿por qué las Sagradas Escrituras why were the scriptures no muestran a ninguna denominación de esa época? how come it doesn't demonstrate a denomination from that time? Fariseos, Pharisees, saduceos, Sadducees, otras que la Biblia no nombra que son los celotes. others that the Bible does not mention that are the elotes. Celote. No, elotes son los que No, ustedes the los mexicanos se celotes. comen. Celotes. Celotes. Con Z. Ajá. Entonces, fíjese que cuando Cristo vino, So when Christ came, habían denominaciones, sobre todo los fariseos, there were denominations overall, the Pharisees, y hablaban de Dios, and they spoke about Christ. hablaban de Yahweh, They would speak about Yahweh. no hablaban de Jehová, They did not speak about Jehovah, pero habían tergiversado sus palabras, but they had manipulated the words su enseñanza, and his teachings, y ponían cargas sobre el pueblo. and they would put strongholds over the people. Y el Señor dijo, escúchenlos, And the Lord said, listen, pero no hagan lo que ellos hacen, but do not do what they do, porque su palabra, because their word, la palabra de los fariseos, the word of the Pharisees, estaba laudada. was already twisted. Y a ellos fue los que le dijo, And to them, it was that he said, generación o descendientes de las víboras. that he would tell them, generation of vipers. Los que Judas dijo que entraron encubiertamente porque eran impíos. The ones that
Jude said that they were that they came in disguised because they O sea, y que estaban destinados desde la fundación, desde el comienzo, dice. they were destined from the very beginning Porque son de las simientes de Satanás, because they came from the seed of Satan, pero se disfrazan de ángel de luz, but they disguised themselves as angels of light con teologías que hablan de Cristo, with theologies that speak about Christ. hasta le cantan, They even sing to him. pero no le obedecen But they do not al obey. Mesías. They do not obey the Messiah. Y lo terrible es que ustedes, muchos, no lo saben, And the worst thing is that many of you do not know porque hablan de Cristo, because they speak about Christ hablan del Espíritu Santo, and they speak about the Holy Spirit, pero actúan de una manera que ni la Biblia corrobora lo que hacen y dicen. but they act this way that not even the Bible ni la Biblia Hace y dice. does or say. La Biblia no corrobora eso, The Bible cannot back them up as to what they're doing, y usted no lo sabe. and you do not know that. ¿Sabe por qué? You know why? Porque a través de los años, Because throughout the years, silenciosamente, igual que una very serpiente, silently as a serpent, han alejado al pueblo de Dios they have brought the people of God away de la Biblia, from the Bible, de su palabra. of His Word. Por eso a usted le es difícil creer cuando se le habla la verdad de Dios. That's why to you it is very difficult to understand or to believe when it is speaking, when we are speaking Porque, to you porque the no la truth of God, conoce. because you do not know it. no la conoce. You do not know it. No hay quien se la explique, There's no one to show you. porque no hay conocimiento, There's no knowledge porque Él no ha enviado a esos hombres. because He has not sent this man. Si los hombres de altar modernos If the people of altars, the modern people, amaran la verdad if they loved the truth y conocieran la verdad, and they knew the truth, no les importaría el altar. no les importaba el qué, El altar, they would not care about the altar, ni el título, nor their title, ni una credencial humana, nor a human credential, sino hacer la voluntad de Dios. but to do the will of the Lord. Hacer lo que hizo Juan Bautista, To do what John the Baptist did. siendo hijo de sacerdote, He was the son of a priest. tenía que vestirse como sacerdote, He had to dress like a priest actuar como sacerdote and act like a priest y esperar su turno para servicio en el templo. and wait for his turn for that service in the temple. Pero prefirió obedecer. But he preferred to obey. Se quitó las vestiduras de sacerdote humano He took off his garments of humanity y se fue al desierto and he went into the desert a predicar la verdad to preach the y a truth preparar el pueblo and to prepare the people para la venida del Mesías, for the coming of the Messiah, con lo que debemos estar haciendo todos los hombres y mujeres de Dios, which is what we should be doing, men and women of God, llevando el pueblo al arrepentimiento taking the people to repentance y a conocer al único y verdadero Dios and to know the only por el testimonio de Cristo. and true God because of the testimony of Christ. Por eso le digo, revise That's why I su say, vida, check out your life, su iglesia, your church, su conocimiento. your knowledge. Si no te llevan al Padre Celestial If they are not taking you to the celestial a través realm de Cristo, throughout Christ, si se quedaron en Cristo, if they are still in Christ, posiblemente possibly quien esté en el altar whoever is in that altar sea uno de los que entraron encubiertamente may be one of those that came in para que la iglesia se condene. Para que la iglesia se condene. so that the church can be condemned. Entonces no critique más, So don't criticize anymore. no nos señale más. Don't point at us anymore. Escuche esto Listen to y this vaya y compruebe. and go and prove. Y si es mentira, And if it's a lie, sáquelo públicamente take it out y publicly expónganos and públicamente expose us a las publicly naciones. to the whole nation. Pero si es verdad, But if it's true, escape por su vida run for your life y busque la vida eterna. and seek eternal life. Cristo lo dijo en San Juan 17:3. Christ said it in John 17:3. La vida eterna es que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios, Yahweh, el Padre Celestial. Eternal life is that they know you, the Father, celestial Father. Y
Este es el tiempo de escapar por nuestra vida. La vida en el Señor es lo único que realmente debe valer la pena para nosotros. Y hay tanta gente con un corazón tan hermoso, tan entregado a nuestro Padre Dios, pero no se le ha enseñado como realmente es. Y aún así, se pierde tanto el que está arriba como el que está abajo por falta del conocimiento. Pero ya el conocimiento se está exponiendo, como lo mencionamos hace un momento, ya depende de cada persona qué es lo que realmente quiere. Y no hay otra cosa más que pararse y decir dónde estoy ahorita yo, en qué parte del camino yo me quedé. ¿Realmente anhelo esta verdad? ¿De verdad voy a escapar por la vida eterna, por estar en la presencia del Señor? ¿O me conformo, o me quedo como estaba, o no me importa? Pero si realmente anhela esa presencia maravillosa y estar con Él por la eternidad, tenemos que hacer algo. Y gloria al Señor, porque hoy es el día. Pero como siempre, no hay otra cosa en la cual nosotros podemos al fin descansar terminando diciendo, esto es personal. No podemos obligarle. Cheque, consulte, investigue, como dice el hermano. Y si no es, pues expongas públicamente que no era la verdad. Amén. Pero si la es, escape. Es por la misericordia del Señor, por la misericordia que hoy todavía tenemos vida, para que el día de hoy hagamos una decisión. Y lo más interesante y lo más importante y la razón por la cual realmente nosotros vivimos es para que conocer nosotros esa verdad, poder salvarnos y que todo el mundo la conozca. ¿A usted le cree que usted piensa que es fácil estar aquí en este lugar exponiéndose a todas las personas que están ahí? A nosotros sería mucho mejor estar nosotros estudiando y quedarnos callados y estar en la casa, pero ¿saben qué? No, nos mueve el amor y la compasión de que no queremos que las almas se pierdan. Y que por eso damos la cara. Pero volvemos a lo mismo. Es personal de usted decir. Y seremos vituperados y despreciados, dice la palabra, por causa del nombre de Jesús. Si Él fue escupido y despreciado, o sea, ¿qué importa que también nosotros lo seamos, hermanos? Si no, no importa. La palabra tiene que llegar a los oídos de las personas que quieran escuchar. Que realmente amen de verdad, al Señor. y que amen, de verdad que quieran, ¿verdad? Saber. Lo que no, el que no quiera, pues se va a quedar ahí cómodo donde está y pues no más, ¿verdad? Pero la palabra claramente nos dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Entonces, si te va a hacer libre, quiere decir que vas a ser libre tú, pero también tu casa. Entonces, ¿qué es lo más que andamos nosotros buscando? ¿Qué es lo que queremos? La salvación para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestra familia, nuestras madres, las personas a quienes nosotros amamos. Pero aparte de todo eso, nosotros les damos la palabra. Si no la quieren, no la podemos forzar, sino que seguir más adelante, hablando la palabra, lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y el que pueda y quiera, reténgalo, agárrelo, atesórelo, lléveselo a su familia, haga lo que Dios nos ha pedido que hagamos, que vengamos a Él. Amén, amén, amén. Hoy meditaba en Josué y precisamente esa era la palabra que dijo, yo no sé ustedes, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y sabe que comprendí que tenemos que tener nosotros el conocimiento para llevarlos a ellos, para llevarles este conocimiento, esta verdad, porque al final va a ser entre las familias, cada quien peleando por lo suyo. El Señor ya lo hizo, ahora usted levántese en la brecha. ¿Quién va a ir por sus hijos? ¿Va a ir el vecino, va a ir otra persona? Si no le duelen a usted, ¿le va a doler a alguien más que a usted? No, entonces esta es la verdad, por eso es la razón de esa frase que Él nos deja ahí, de esa enseñanza. Yo no sé ustedes, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y de verdad todos vamos a estar unidos. Ya va a llegar un tiempo donde cada quien, si usted conoce y tiene esa verdad, usted se la va a decir a los suyos. Ya los demás, cada quien va a repartir lo que conoció y lo que entendió. Pero hay una sola verdad. Así es. Y no está leudada. Verdad es verdad limpia y santa. Y esa es la palabra del Señor, la verdadera. Amén. Aún así nos dice, vaya, métase a uno en los callejones, hábleles, dígales a aquellos. Si aquellos no quieren, siga adelante, hábleles a los otros, los que de verdad quieran. Ellos van a agarrarse de esa palabra. Ellos van a buscar. Y tenemos que llevar la palabra sin importarnos, como dice un canto, ¿verdad? Sin importarnos nada. No. Pero eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer y es lo que estamos haciendo. Y pues les damos las gracias al Señor, ¿verdad? Amén. Porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros, porque hemos clamado a Él, porque hemos
querido saber la verdad. Porque no nos Y no ha conformamos. sido fácil porque estábamos en una parte donde Hacíamos es todo igual difícil, que los demás. era difícil Sí. porque sabíamos que era una normalidad para todos, ¿verdad? Pero sabíamos en nuestro corazón y en nuestra mente que algo más tenía que haber, que eso no podía terminarse ahí. Así no nos conformamos. Entonces, no nos conformamos, no se conforme usted tampoco, siga adelante, escuche las enseñanzas, lléveselas a alguien más, comparta este video. Si usted de verdad no puede hablar, no puede explicarlo, no puede decirle a alguien, compártalo para que alguien más pueda escuchar estas verdades y pueda también ser salvo. Y sobre todo escudriñe. Escudriñe. No se deje llevar nada más que porque lo dijeron bonito. Escudriñelo, pídale al Así Espíritu es. Santo de Dios la revelación que desciende directamente de él. Amén. Estos mensajes se quedan grabados, hermanos. Si usted necesita regresar para atrás a nuestro Facebook, vaya para atrás, haga un comentario después de que nos salgamos nosotros del programa. Haga ese comentario, nosotros lo recibimos. Normalmente mi esposo los pone en YouTube. Métase a YouTube, busca la predicación, compártalo con sus seres queridos y que esta palabra llegue hasta los confines de la tierra. Nuestro más grande deseo es que la palabra sea llevada al mundo entero. No es para gloriarnos o decir, tenemos más likes. Eso en verdad no importa. La vida es corta, la estamos malgastando en verdad. Los likes y todo eso no importa. Nomás usted lleve la palabra por medio de estos programas y hágalos share, compártanlos para que alguien más lo escuche y que puedan aprender estas grandes verdades. Bueno, si usted quiere acompañarnos en reuniones presenciales, estamos los días domingos. Anote esta dirección en la ciudad de Monaghan, en el estado de Texas, 1503 South Fayette. 1503 South Fayette, ciudad de Monaghan. Estamos los días domingos, 3 de la tarde a 5 de la tarde. Los martes estamos aquí de 7 a 9 de la noche. Los miércoles otra vez, reunión de jóvenes, pero cualquiera nos puede acompañar. A las 7 de la noche, 1503 South Fayette, ciudad de Monaghan. Jueves otra vez aquí, 7 de la noche. Y sigan orando, sigan clamando, síganos apoyando en oración para que muy pronto podamos abrir la sede principal que va a quedar en la ciudad de Odessa, con la voluntad del Señor, para seguir hablando de las verdades del Señor y adorando de la manera correcta, como la palabra verdaderamente enseña y no como los hombres han tergiversado y han enseñado. Se nos terminó el tiempo, ha sido un gozo, un placer estar con usted nuevamente. Nos vemos el próximo jueves acá por este mismo canal, a esta misma hora. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios guarde, cuide su entrada, cuide su salida. Sigan orando por ustedes, sigan orando por nosotros y que Dios nos bendiga a todos. Fíjense que Cristo dijo algo tremendo, voy a dejar este pensamiento. Dijo que cuando alguien saca a alguien del pecado, y el pecado es no conocer al único y verdadero Dios, cubrirá multitud de pecados del mismo, Salvará su alma. llevando a la verdad, salvará su alma. Cristo lo dijo, es conocerte a ti, al único y verdadero Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, me despido del Buenas noches. Facebook Live. Bendiciones.